Somos profesores de educación física de la Universidad de Concepción. Hicimos esta investigación durante el año 2010, de enero del 2010 a diciembre del 2010, con terremoto incluido, y logramos tener, interesantes resultados que los vamos a compartir con ustedes en este instante. Como nos presentaron, nuestro tema se refiere a prevalencia de molestias del sistema musculoesquelético en docentes de la provincia de Concepción. Las provincias con las cuales trabajaron, fueron elegidas al azar. Fueron Hualpén, Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz. Trabajamos con un total de aproximadamente 300 docentes de 164 escuelas municipales básicas que se encuentran en la provincia, y elegimos este grupo, en realidad no elegimos el grupo, la cantidad de docentes fueron los que quisieron participar, pero la idea era cumplir con los 300 que nosotros nos habíamos propuesto. A modo de introducción, como ya muchos lo saben también, los trastornos musculoesqueléticos son un conjunto de lesiones inflamatorias degenerativas del músculo, tendones, articulaciones, ligamentos, etc. Y generalmente, estas inflamaciones o dolor constante se ve focalizada en cuello, espalda, hombros, codos y muñeca. Nuestra investigación partió, como casi todas, de lo macro, y dentro de nuestra investigación, para poder hacer el marco teórico, nos dimos cuenta que en la Unión Europea había un proyecto a nivel de país que se denominaba a la carga, donde la idea era que los europeos pudieran entender que tenían que realizar actividad física para que esos dolores y esas molestias musculares fueran reduciéndose en el tiempo. ¿A raíz de qué? Es que aproximadamente el 23% del personal trabajador de Europa, mayor de 25 años, presentaban molestias en la espalda, en los codos, en los hombros y en el cuello principalmente. En Chile, el trastorno musculoesquelético, según la Asociación Chilena de Seguridad, dice que la segunda causa de enfermedad de trabajadores en aproximadamente un 27% de los diagnósticos. Según la UNESCO, que este es otro estudio que revisamos también y que tenía que ver con la salud del docente, dice que dentro de los 6 países con los cuales se estudió, Latinoamérica, dentro de eso estaba Chile, dice que es el primer país con índice de enfermedad asociada a la labor docente, donde la que quisimos resaltar acá son los dolores musculares de espalda, que corresponden al 61,4%. Este estudio se hizo en el año 2004, donde participaron también los países de Argentina, Bolivia, parece, no me acuerdo muy bien cuál era el todo. La cantidad de licencias médicas en los docentes por año es de 46,5%, donde el 61,4% también se solicitan por problemas de espalda. Esto aparece también en la página del Colegio de Profesores, de ahí sacamos esa información. Un 48% de los docentes presentan un nivel de alto sobrepeso y obesidad, según un estudio que hizo la OMSE en el año 2006, y también se arrojó el resultado que un 75% de los docentes reconocen ser sedentarios. Como se dan cuenta, hay un marco teórico bien consistente para poder justificar también nuestra investigación. El objetivo general es determinar la prevalencia de las molestias del sistema musculoesquelético en docentes de escuelas municipales de la provincia de Concepción. La metodología de trabajo, el diseño de la investigación es un método no experimental correlacional transversal, ahí está al revés, es al revés, correlacional transversal. La muestra, como les dije al principio, es de 300 docentes aproximadamente, 247 damas y 53 varones. La técnica de recolección de datos se basó principalmente en una encuesta de trastornos musculoesqueléticos que validamos a raíz de otras encuestas, la ficha de composición corporal y un test de capacidad física. Dentro del test de capacidad física nosotros trabajamos con el test de Forest Service, no sé si es que lo conocen, es un test uno de los varios test del cajón, y ese test del cajón utilizamos ese y no por ejemplo el de Harvard, que es el más conocido, porque este principalmente aboca a personas sedentarias. De hecho, la altura del cajón es mucho más baja que las otras. Bueno, esta es la encuesta de trastornos musculoesqueléticos, donde era bien fácil, mediante la figura del extremo izquierdo, derecho, decía, la persona tenía que ir indicando cuáles eran las zonas que le dolía y en qué intensidad le dolía. En la encuesta aparecía estos monitos, ellos tenían que ir marcando y poniendo la intensidad de cada uno de los lugares que le dolía. Dentro también del diseño, nuestras dos variables, la dependiente fue la prevalencia
con dos, con la capacidad física y con la composición corporal. Dentro del análisis de los resultados, referido a la pregunta si es que practica actividad física durante la semana y cuántas veces lo hace, el 67% no practica deporte durante el mes. Y solamente el 8%, que de 3 veces a la semana son 25, sí hacían actividad física como lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 3 veces a la semana, mínimo media hora. Dentro de la pregunta, del test de capacidad aeróbica, como les dije antes, el test de Forest Service, extrañamente nos dieron resultados de que la mayoría se mantuvo en la media y en la buena, que ocuparon un 66%, las dos. Pero nos enfocamos principalmente en los que no terminaron la actividad, que la comenzaron, y el test de Forest Service dura aproximadamente 5 minutos de subir y bajar el escalón, y después de eso se les toma la frecuencia cardíaca de trabajo. Hay un 23 personas, más 57 que tuvieron por problemas de salud, no pudieron hacer la actividad previa, y los que no quisieron realizar la prueba, esos componen aproximadamente el 37% de estas 300 personas. Con respecto a la composición corporal, tomamos el índice de masa corporal, el IMC, y nos dimos cuenta en realidad que entre los de sobrepeso y obeso ocupaban más del 65-67% con sobrepeso y obeso dentro de estos docentes. Dentro de las molestias musculoesqueléticas, según la escala de Borg y Correct han dicho, que les mostré anteriormente, los resultados fueron bien decidores y en realidad con alta correlación con lo que corresponde y con el marco teórico que hicimos con respecto a las molestias musculares en trabajadores en general, donde la región que más se destaca es la región lumbar, se le sigue de la región dorsal, en el fondo los problemas de dolor de espalda, que yo lo definía de hecho al principio de la introducción, los hombros, que son parte también de la estructura de lo que es el tronco de la persona, el hombro derecho y el hombro izquierdo, y las rodillas. Principalmente porque los docentes tienen que permanecer mucho tiempo de pie y haciendo y realizando posturas y movimientos que no son muy naturales. Por ejemplo, como eran escuelas municipales básicas, la mayoría tenía pupitres muy bajos, donde para poder corregir o para poder quizás dar explicaciones como mucho más personales tenían que agacharse. Y claramente no había una buena postura tampoco para mantenerse agachados. Eso repetidamente durante el día se transformaba en un trastorno o una molestia muscular, principalmente en la espalda, cuello, hombros. Ahora, cuando hicimos la correlación, que utilizamos a Pearson, en la correlación nos dimos cuenta de, seguir ratificando un poco nuestros resultados y hicimos la correlación molestias musculoesqueléticas con el consumo máximo de oxígeno, donde el resultado nos dice que, según la correlación, el 0,2 nos dio el resultado, claro, 0,2, donde en esta diapositiva habla en términos generales de los 218 docentes que pudieron tomarse la prueba, y dice que en promedio ellos tienen 3,7, ese fue el promedio que sacaron de molestias musculoesqueléticas, en términos generales. 3,7, 3 y 4 significa que tienen dolores moderados. Eso quiere decir que todos los días presentan molestias. Un dolor moderado al final se acostumbran a vivir con él, ¿ya? En promedio, entonces, el general de los docentes que nosotros evaluamos presentaban molestias musculoesqueléticas del grado 3,7, o sea, moderados. Todos tenían dolor. De esto, la correlación nos dio 0,2, significaba que a medida que aumentan las molestias, disminuye su capacidad aeróbica. Este es el general. Después lo dividimos por género. Y en la mujer en realidad no es muy distinto. Dice también que el promedio de sus molestias musculoesqueléticas se trabajaba en 3, se consideraba en 3, que también es moderada, igual que el general. Y también la correlación nos dio menos 0,2. O sea, a medida que aumentaban las molestias, disminuía también la capacidad aeróbica. Con respecto a los varones, aquí varía un poco más, porque de hecho ellos presentan como promedio molestias musculoesqueléticas en punto 4, que también es moderado pasado a un poco más elevado, y el resultado de acá, según la correlación, nos dio menos 0,3. O sea, de hecho hay mucho más diferencia
tendencia en que a mayor cantidad de dolores hay mucho menor capacidad aeróbica. Las discusiones post tomar los test y la investigación es que la mayoría de los docentes dicen no practicar deporte porque no tuvo tiempo. Esa era su respuesta, el 47% de hecho. La revisión bibliográfica, dice la encuesta CACER del 2009, indica que el 50,7%, o sea, más de la mitad de la población empleada, la gente que trabaja más de 45 o más horas semanales. O sea, se correlaciona un poco el hecho de no tener tiempo a que la realidad es así. O sea, ¿en qué momento yo voy a poder hacer actividad física si trabajo de sol a sol, por decirlo de alguna forma? Con respecto al sedentarismo, el 92% de nuestros docentes son sedentarios y el 8% realiza actividad física 3 veces por semana, que lo habíamos dicho dentro de la revisión de los resultados, que solamente el 8% trabajaba 3 veces a la semana en forma sistemática. Y esto supera en 4 puntos porcentuales los niveles nacionales de sedentarismo según la encuesta nacional de salud del 2009-2010, que dice que es un 88 aproximadamente por ciento de personas adultas sedentarias. En cuanto a la capacidad aeróbica, el 84% de los docentes lograron realizar el test, sí lo hicieron, y terminaron. De hecho, el 68% tuvieron una capacidad aeróbica media y buena, según el cuadro normativo de capacidad aeróbica con el que trabajamos nosotros de la American Heart Association, y dice que claramente el 68% está dentro de esta capacidad aeróbica media y buena, pero con nuestras variables intervinientes, que en realidad fueron varias, muchas. Así que igual es un tema como de discusiones. Con respecto al índice de masa corporal, los resultados son casi iguales a los de la encuesta nacional de salud. De hecho, la encuesta nacional dice que un 22% de los adultos son obesos, nosotros arrojamos 25%, y un 38% dice la encuesta, y nosotros tenemos un 42% que tiene sobrepeso. Bueno, como conclusión, el 93% de los docentes de las escuelas municipales básicas de la provincia de Concepción presentan algún tipo de molestia. Si se recuerdan, en el cuadro de los resultados de las molestias decía que el rango de molestias variaba entre 0,5 y 10. O sea, todos presentaban algún tipo de molestia, mínima, media, elevada. Según Pearson, a medida que aumentan las molestias del músculo esquelético, disminuye claramente el consumo máximo de oxígeno. Y bueno, las sugerencias que quisimos dar, a grosso modo, es claramente implementar programas formales y planificados de actividad física dentro de la jornada laboral, porque una de las grandes consecuencias por las cuales no hacen actividad física era porque no tenían tiempo para hacerlo, porque claro, dentro de las preguntas también salía que en cuántas partes trabajaba, y la mayoría trabajaba en 2 lugares o 3 lugares, entonces claramente trabajaban más de 45 horas a la semana. Entonces la idea es implementar, así a modo de sugerencia, un programa de actividad física, pero que sea planificado y que sea fiscalizado también por la misma escuela o por alguna institución externa que quiera trabajar con niños dentro de la jornada laboral, que se les dé ese espacio, así como se les da espacio para planificar, para hacer actividades extracurriculares, que también se presente como una norma. Y creo que hay varias industrias que trabajan así, que trabajan con horas de actividad física y que tienen gimnasio incluso para que sus funcionarios puedan realizar actividad física dentro de la jornada laboral. Muchas gracias por su atención.